Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 31, reunión de un día feliz. Sobre mí y la boda de Remilia. En el reino demoníaco, después de la ceremonia en el gran salón del castillo con embajadores de varios países invitados a través de la puerta de transferencia, haremos un desfile, y al mismo tiempo, la ciudad entera se animará con festividades. A grandes rasgos, está bien así. ¿Y el plan posterior es viajar por el mundo como parte de nuestra luna de miel? Por cierto, hermano. Ya es hora de que te acostumbres al hecho de que te vas a casar con Remilia. Ángel desvió la mirada, un poco avergonzado, cuando su hermano le señaló que todavía tartamudeaba al mencionar el tema, a pesar de que estaban en la etapa de preparar y planificar la boda como una pareja enamorada. Remilia sonrió con una ligera expresión de preocupación, como si no se diera cuenta de la ansiedad interna de Ángel por haber mostrado su lado poco confiable frente a la mujer que amaba. ¿No es demasiado grandioso? La gente del reino demoníaco también nos felicitará, y me gustaría mucho celebrar la boda, pero si invitamos a tanta gente de países extranjeros, la reconstrucción aún no ha terminado. No, Su Majestad Remilia. Precisamente por eso es necesario hacerlo de forma espléndida y grandiosa. Esfera, la caballero y mejor amiga de Remilia, y también su ferviente seguidora, intervino. Sus ojos eran serios. Así es. Los países extranjeros deben ver claramente al rey y la reina de este país, y el reino demoníaco reconstruido, los demonios que viven allí, y la tecnología y los recursos de este país. Así es. Aprovechemos esta oportunidad para promocionar a fondo la nueva tecnología desarrollada por Remilia. Gracias a la boda, podremos invitar a países con los que no habíamos tenido tratos oficiales hasta ahora. Y esto podría llevar a que algunos países deseen instalar puertas de transferencia. Si eso sucede, el poder del reino demoníaco se fortalecerá aún más. Su Majestad Remilia y Su Majestad Ángel deben tener una boda grandiosa digna de ese escenario. Remilia parecía abrumada por el entusiasmo con el que Clit, Misri y Esfera hablaban de la boda. Sí, es cierto, también tiene un significado diplomático, y es necesario invitar a gente de países extranjeros. ¿Verdad? Será la primera ceremonia importante para mostrar la reconstrucción del reino demoníaco a los demonios y el poder del reino demoníaco a los enviados extranjeros. Celebremos esto como nación. Y también se espera un considerable efecto económico dentro del reino demoníaco. Esfera y Missy hablaban emocionadas sobre cuántos cambios de vestuario tendría Remilia, cuántos juegos de accesorios se prepararían, y que al parecer había muchas personas que querían diseñar los vestidos. Pero creo que podríamos reducir un poco los destinos de la luna de miel. Por ahora, ¿qué tal si nos limitamos a unos pocos lugares, incluyendo el país de Khazdur, con el que ya tenemos relaciones diplomáticas? Remilia mencionó el nombre del país de los enanos, donde residía su amiga, la segunda princesa Sarastiri. Al escucharla, los otros 4 mostraron una expresión de ¡ay! Remilia, sé que lo dices pensando en las finanzas del Estado, pero ¿no te dije que esto es parte de la diplomacia? Pero Ángel miró a Remilia con ojos amables, que dejaban claro lo mucho que la amaba. Así es. Remilia, cuando se trata de ti misma, tu perspectiva se estrecha y te vuelves modesta. Como jefes de Estado, podemos visitar países con motivo de la boda y promocionar los recursos de los monstruos y tecnologías como las puertas de transferencia. De hecho, deberíamos recorrer el mundo entero. Aunque no lo mencionaría aquí por respeto a la naturaleza pacífica de Remilia, Clit recordó el momento en que la presión del poder mágico de Ángel, que apareció en el castillo real de Burfheim, doblegó los corazones de los nobles de ese país. La idea era que la visita directa de Ángel a los países extranjeros los expondría directamente al poder del rey demonio, eliminando la opción de oponerse al reino demoníaco. O, más bien, hacerles entender que ni siquiera deberían considerar la idea de oponerse. Ciertamente, si lo dices así, es un evento diplomático importante. Así es, si podemos usarlo, debemos usarlo. Pero recortemos donde podamos. Ángel sintió un amor aún más profundo por Remilia, quien se volvió más entusiasta con la lujosa boda y la luna de miel tan pronto como se mencionó
por el bien del reino demoníaco. Hazlo como Remilia desee. Pero no solo como un evento diplomático, sino también, quiero que sepas que quiero que el mundo entero sepa lo orgulloso que estoy de la novia que he conseguido, y lo feliz que soy. Oh, Ángel. Remilia, a quien se le había expresado directamente su afecto, sonrió tímidamente, pero con mucha alegría. Oh, qué raro. Mi hermano expresando sus sentimientos tan abiertamente. SHH. No, hermana. Mientras observaban a su hermano, que parecía feliz con su maravillosa compañera, los hermanos demonios sonrieron con picardía. ¿Está bien que yo esté en un lugar como este? ¿Qué dices, señor Zorn? Eres el representante de la aldea. Mucha gente de Lugras también asistirá a la boda, así que sería un problema si no estuvieras en la discusión. Bueno, entonces, pasemos a los detalles. Creo que la ceremonia, o al menos el banquete, debería celebrarse en varios días, con un evento diplomático para los países extranjeros y un evento familiar centrado en los demonios. Esfera detuvo discretamente a Zorn, que se había encogido con nerviosismo, y la discusión sobre la boda continuó en un ambiente alegre,